Ayer comenzamos a hablar en el tema anterior sobre Israel, el reloj profético, y habíamos resaltado la importancia histórica y espiritual de los eventos de 1948, el establecimiento nuevamente del Estado de Israel. Y explicábamos que la creación de Israel nuevamente en este año representó el cumplimiento de un sueño antiguo y también una promesa que había hecho nuestro Padre para todo el pueblo de Israel y también para el pueblo yehudí, donde el establecimiento de Israel como una nación proporciona un refugio seguro después de siglos de dispersión y persecución, incluyendo el Holocausto. Veíamos que según la tradición y según las escrituras, o sea, una cosa es lo que practica Judá, las escrituras, pero veíamos conforme a la tradición y las escrituras. Cuando vemos a las escrituras, cuando vemos a los profetas, veíamos que el Eterno tiene el derecho soberano de dispersar y de reunir a Israel en su tierra. Y este evento también es visto como un cumplimiento profético largamente anticipado por medio de las oraciones, de las fiestas, de la Midá, que aunque Israel estaba en la dispersión y no había esa tierra en manos de Israel, pero nunca se perdió esta esperanza. Muchas oraciones, muchas bendiciones que siempre hizo el pueblo yehudí reflejan eso, el deseo de regresar a Israel. Y cómo éstas se han recitado durante siglos y siglos. Destacábamos la visión de Teodoro Herz, que fue este líder sionista que comenzó a trabajar por el establecimiento de una tierra para Israel. Veíamos la predicción que hizo Isaac Newton sobre en qué tiempo aproximadamente volvería Israel a ser nación. Un apasionado por la profecía, cuándo se llevaría a cabo la restauración de Israel, y en los cálculos de Isaac Newton, él dijo que eso se haría en 1944, se dio en 1948, pero es que ellos hicieron esas predicciones mucho tiempo atrás. Luego veíamos también a varios creyentes, después de que se liberó la escritura, después de que se crea la imprenta a través de Gutenberg, la pasión por imprimir las escrituras, por imprimir la Biblia, y luego todo este mover que trajo nuestro Padre de que se tradujera a cientos y cientos de idiomas la palabra, y ahí comenzó a ser mucho más fuerte este asunto de la restauración de Israel. Muchos creyentes, muchos pensadores, estudiosos ahora de la escritura, comenzaron a ver el regreso de Israel como parte del cumplimiento de las profecías bíblicas antes de que Israel se constituyera como nación. Y veíamos el regreso del pueblo judío a su tierra a partir de ese año 1948, que marca esto también el cumplimiento profético del eventual retorno de Yeshua, según vemos nosotros en el Brit Hadashah. Esto trajo un despertar, un mover, una inquietud en las naciones. La creación de Israel en 1948. Para muchas personas esto es un insulto, para muchos creyentes que estaban engañados por las teologías del reemplazo, para muchas naciones. Sin embargo, la restauración de Israel no fue idea de Herz, sino, como vimos, esto es el plan de Elohim. Es el plan de Elohim conforme a las profecías que él había dado a través de los profetas de Israel.
El año 1948, como veíamos, es un testimonio de que servimos a un Elohim fiel, que guarda su pacto, que cumple su pacto, que cumple su palabra, que no rompe sus promesas a pesar de nuestro comportamiento. Y esto nos muestra que su palabra es verdadera y su cumplimiento de la profecía es una señal para nosotros de que todo va según su plan y que este plan se está realizando en nuestros días y que somos nosotros parte de ese plan. Veíamos cómo el número de creyentes en Yeshua se ha disparado también desde la Segunda Guerra Mundial hasta nuestros días y sigue creciendo, no solamente en Eretz Israel, sino también en las naciones. Hoy hay un gran despertar del pueblo hacia Yeshua. Y al final, todo Israel como nación se volverá a Yeshua y Yeshua retornará. Primero tendrá que el pueblo volver a su tierra, hacer aliyá a su tierra, principalmente casa de Yehudá. No podemos nosotros considerar a Israel como una nación más. Israel para el Eterno es contado aparte de las naciones. Para el Eterno era 70 naciones más Israel. O sea, el Eterno no cuenta a Israel dentro de las naciones, dentro de los Goim. Considerar, una persona que considera que Israel es una nación más de las 70, recuerdan cuando el pueblo sale de Misraim, encuentran ahí un oasis con 12 fuentes y 70 palmeras. O sea, para el Eterno es bien diferente lo que es Israel de las naciones. No habían 71 palmeras, habían 70 palmeras y 12 fuentes. Cada tribu de Israel debe ser una fuente que trae salvación a través del Mashiach para las naciones, 70 naciones. Hoy, considerar a Israel solamente como una nación más es antibíblico porque la palabra no lo habla de esa manera. La palabra hace la diferencia. Considerar a Israel como una nación de las otras naciones es también pecaminoso conforme muestra la misma Torá. En la historia vimos cómo Israel desagradó al Eterno, rompió la Torá, rompió el pacto, al querer ser como las otras naciones. Para el Eterno no es, pero Israel quería ser como las otras naciones. El Eterno está diciéndole a Israel es que ustedes no son como las otras naciones. Pero Israel no, pero nosotros queremos ser como las otras naciones. Hoy mucha gente considera a Israel como una nación más. En 1 Samuel 8:1-9 dice, cuando Shmuel envejeció, él nombró sus hijos como jueces de Israel. El nombre de su primer hijo era Joel, Adonai es Elohim. Mientras que el nombre del segundo hijo era Abiyá, Adonai es mi padre. Ellos eran jueces en Beersheba. No obstante, sus hijos no siguieron su senda de vida. Ellos se volvieron de ella para perseguir riquezas, así tomaban sobornos para pervertir la justicia. Todos los hombres de Israel se reunieron y se acercaron a Shemuel en Ramataim y le dijeron, mira, tú has envejecido y tus hijos no están siguiendo tus sendas. Ahora, danos un rey sobre nosotros para que nos juzgue como todas las naciones. Y la cosa era maldita a los ojos de Shemuel. Cuando ellos dijeron, danos un rey para que nos juzgue como todas las naciones. Por lo tanto, oró a Adonai. Adonai dijo a Shemuel, escucha la voz del pueblo, a todo lo que te diga, porque no es a ti que ellos están rechazando. Ellos me están rechazando a mí. Ellos no quieren que yo sea rey sobre ellos. Ellos te están haciendo exactamente lo que me han estado haciendo a mí. Desde el día en que los saqué de Misraim hasta ahora por abandonarme y servir a otros dioses.
Por tanto, haz lo que ellos dicen, pero tú solemnemente testificarás a ellos y describirás a ellos qué clase de juicio sus reyes harán. Aquí vemos cómo considerar a Israel como las otras naciones es algo pecaminoso, y el mismo Eterno está testificando de eso. Israel es la nación que el Eterno escogió, le dio una tierra, o le arrendó una tierra, le prestó una tierra, y en esa tierra Él es el rey. Pero Israel aquí quería ser como las otras naciones. Y vemos cómo esto no agradó al Eterno. Y aquí Moab y Seir cometieron un error fatal. Mire lo que dijo Moab y Seir en Ezequiel 28, Ezequiel 25 dice, y Moab y Seir aquí cometieron un error fatal. ¿Cuál fue el error de Moab y Seir? He aquí la casa de Judá es como todas las naciones, y fueron juzgados severamente por ellos. La gente hoy dice lo mismo y está cargando juicio sobre ellos. Muchos creyentes creen que Judá es como las naciones. O sea, quieren contar a Israel como las otras naciones. Quieren bajar el nivel de Israel al nivel de las otras naciones. Ezequiel 25:8 dice, Adonai Elohim dice, porque Moab y Seir dicen, la casa de Israel y de Judá son como cualquiera de las otras naciones. La casa de Judá no es como todas las demás naciones. No es mejor ni peor que otras naciones, pero Judá es la clave de todo este propósito, de todo este plan de redención. De Judá es, como dice Shaul, es que de ahí vino el Mashiach, el Salvador de toda la humanidad, no solamente el Salvador de Israel, el Mesías de Israel, el Salvador de la humanidad viene de casa de Judá. Pero aquí los de Moab y Seir dicen, la casa de Israel y Judá son como cualquiera de las otras naciones. Uno hoy oye esto de la gente, pero es porque ignora la palabra, ignora las escrituras. Israel no es como las otras naciones. Israel tiene una historia divina. Israel tiene una historia muy unida al Creador. Israel tiene las huellas del Creador, las huellas de la presencia del Creador, el testimonio de la existencia del Creador, la palabra del Creador, el Redentor, su muerte y su resurrección. Israel tiene una historia divina. Israel no es. Sin embargo, Moab y Seir fueron juzgados porque ellos decían, la casa de Israel y Judá es como cualquiera de las otras naciones. Uno oye ese desprecio en la tierra, en los medios de comunicación, incluso en los sermones de pastores y líderes que no conocen la palabra, no leen por ellos mismos, han sido instruidos por institutos antisemitas, tienen esa educación, la educación que se recibió, la instrucción que se recibió en iglesias, la instrucción que se recibió, en su mayor parte es una instrucción antisemita y no es la verdadera. Yo personalmente, yo estudié mucho esto, pero a mí me incomodaba mucho esto. Estudié mucho historia de iglesia, estudié mucho porque me molestaban muchas cosas que decían, aunque no entendía claramente, pero yo seguía investigando. Yo digo así, sin enorgullecerme, me convertí en un experto en historia de iglesia, porque estudié mucho y cada vez me daba cuenta que no era la verdad, Pero desafortunadamente la gente no investiga, la gente traga entero. Y hoy esto que decía Moab y Seir, la casa de Israel y Judá es como cualquiera de las otras naciones. ¿Cuántos creen eso todavía? A estas alturas, ¿cuántos no hacen la diferencia? ¿Todavía creen que es lo mismo? Mis hermanos, pensar de esa manera trae maldición. Pensar de esa manera hace que permanezcamos nosotros en las tinieblas
Y por eso el Eterno está presentando lo que está presentando en la historia hoy día. La casa de Judá no es como las demás naciones. La casa de Israel no es como las demás naciones. No solamente hablando de las naciones políticas, la geopolítica, sino de las naciones, de las religiones. Israel tiene la fe original. A Israel se le dio la fe original. La fe original se dio a un pueblo. La Torah originalmente se dio a un pueblo. Los profetas originales se dieron a un pueblo, no a una denominación, no a una religión. Hay mucha gente que dice, a ver, otras religiones piensan igual que nosotros. Qué pena, pero nosotros no somos una religión. Las religiones piensan así, pero nosotros como Israel no somos una religión. La casa de Judá, la casa de Israel no son como las demás naciones. Aquí Moab tenía ese error de pensar que la casa de Israel y la casa de Judá son como cualquiera de las otras naciones. Israel mismo llegó el momento en que quiso ser como las otras naciones. O sea, quería que el Eterno quitara de ellos Torah, quería que quitara el Mesías, quería que quitara toda esa historia. Queremos ser sencillamente como las otras naciones. Mis hermanos, mientras nosotros vivamos, nosotros somos diferentes. Somos una nación celestial. Israel, o sea, casa de Judá y casa de Israel, nosotros somos un microcosmos del mundo espiritual. Podemos decir así. Somos un prototipo del mundo espiritual. Somos una realidad física del mundo espiritual. Somos en la práctica lo que es la realidad del mundo espiritual. Elohim usa por el bien de todas las familias de la tierra este microcosmos. Y Elohim, él eligió a Israel para trabajar a través de Israel la bendición para todas las naciones de la tierra. Y esto, mis hermanos, incluye llevar a cabo sus planes para la restauración plena de Israel. Estamos en este trabajo. No es la restauración de un Israel democrático, es de este Israel que es el microcosmos general del propósito del Eterno. Este Israel donde hay un rey que se llama Yeshua. Este Israel donde hay un gobierno basado en una constitución que se llama la Torá, el Brit Hadashah, los escritos. Es todo un reino que nuestro Padre quiere restaurar. Israel es este microcosmos que representa el reino de Elohim, una teocracia. Es a través de Israel que el Eterno logrará esta teocracia. La era mesiánica es donde nosotros vamos a ver este microcosmos funcionando de manera perfecta, con el rey en el centro, un rey que tiene toda una autoridad, que tiene toda una constitución celestial que se establecerá aquí en la tierra. No podemos nosotros seguir pensando de la misma manera. Israel un día pensó en eso. Bueno, queremos ser como las otras naciones. Mis hermanos, nosotros fuimos redimidos del mundo, redimidos de Egipto. Fuimos sacados de Egipto, liberados de Egipto, liberados del mundo, para ser una nación celestial. Eso es un plan de nuestro Padre, es un plan del Eterno. Y por lo tanto Israel no es igual a las naciones. Nosotros no somos igual a las naciones del mundo. Tenemos un vivir diferente, aún ahí en su quejilá o en su familia. En su quejilá, cuando hay dos o más, ya es una quejilá, ya es una asamblea. Israel dice, bueno, donde hay 10, por lo menos 10, bueno, nos podemos acercar a 10 miembros, ya es una quejilá. Incluso su vida personal, cuando comienza a ser educada ya en la Torá, en las fiestas, en el Mashiach, cuando comenzamos a ser educados, ya somos diferentes de cualquier persona en la tierra.
Las religiones practican cosas, inventan cosas, pero nosotros tenemos nuestro vivir, tenemos nuestras fiestas, tenemos lo que el Eterno nos va enseñando, Shabbat, fiestas, estudio de la Torá, contundentemente, fuertemente, y comenzamos a ser muy diferentes nuestro hablar, la restauración del nombre del Creador, el compartir de la palabra. Todo, mis hermanos, es diferente. No somos como las naciones. La restauración de Israel en 1948, mis hermanos, trae una ofensa terrible, especialmente al enemigo. Y él comienza a levantar a muchas naciones. Muchas naciones se ofendieron en 1948 porque Israel regresó a escena. Y estas ofensas nosotros vemos cómo cada día han crecido. Cada día estas ofensas se vuelven más grandes a medida que Elohim comienza a cerrar este periodo de la historia. El enemigo estaba contento hasta 1948, haciéndole creer al mundo a través de sus teologías de que ya Israel había desaparecido y que ahora el nuevo movimiento iglesia era ahora el plan de Elohim. Cuando uno ve muchas inconsistencias en su enseñanza, en su teología, en su Biblia, en todo. Y nuestro padre comenzó desde ahí, como veíamos. 1948 es cuando nuestro padre hizo sonar la alarma. A lo largo de 2000 años se hizo la bendición número 10 de la Midá. A sonar el gran shofar para nuestra liberación. Y en 1948, 14 de mayo, suena esta alarma. Suena la alarma de que Elohim había comenzado a cerrar un periodo de la historia. Y después de ahí, mis hermanos, cuántas pruebas el Eterno nos ha dado de que su plan ahora, mis hermanos, está full, como dice la gente, está plenamente en marcha. Estamos en medio, mis hermanos, del plan del Eterno en el cual Él nos involucró. Aunque las naciones se levantan, están ofendidos, no quieren a Israel en el mapa, quieren borrar a Israel del mapa por las ofensas que hay en ellos. Pero nosotros seguimos avanzando, nuestro Padre sigue avanzando, seguimos avanzando en este tiempo de restauración. Aunque nos amargan, aunque quieren nuestra destrucción, pero nosotros nos estamos preparando para establecer el reino y para restaurar a Israel plenamente hasta que el rey sea el centro de este reino. Y el Eterno cada día nos está dando confianza en Él, confianza en que su palabra se cumplirá plenamente, como dijo Yeshua. De cierto les digo que no pasará ni una yud, ni una kof de la Torá, hasta que todo se haya cumplido. Porque primero pasarán los cielos y la tierra antes de que la palabra deje de cumplirse. Y vemos, mis hermanos, este tiempo, el cumplimiento de esa palabra, de cada palabra del Eterno. Cada día Él nos da confianza en su palabra, nos dota de sabiduría para entender su plan, y vemos el amor de nuestro Padre, mis hermanos, en todos estos caminos, incluso en medio de naciones ofendidas. Y aquí estamos avanzando en este tiempo, en medio del dolor, en medio de la guerra. Es parte de todo este propósito de restauración que tiene nuestro Padre. Para muchos árabes, 1948 dejó profundas heridas. El plan de partición de la ONU en 1947 fue rechazado por los líderes árabes, pero cuando los británicos arriaron su bandera en 1948, el 14 de mayo se proclamó un nuevo Estado judío. A las 5 de la tarde de ese mismo día, en el quinto mes, o sea, mayo, 14 de mayo de 1948, 5 de la tarde, ese mismo día,
5 ejércitos árabes atacaron al recién nacido Israel. ¿Sí sabían esa parte de la historia? Dice, ¿cómo se van a atrever a atacar? Si están naciendo, no hay nada. No hay ejército, no hay un gobierno establecido. Está apenas naciendo el mismo día. 14 de mayo de 1948, las naciones ofendidas a las 5 de la tarde reunieron 5 ejércitos árabes y atacaron a Israel. Cuando vemos estos cinco ejércitos en la Torá, en la Biblia, en las Escrituras, este 5 siempre se muestra como el número de la responsabilidad de Elohim. Tenemos 5 dedos, el mono, digamos, el mono tiene 4, nosotros tenemos 5 dedos en la mano. 5 dedos y usted coge, por ejemplo, una escoba, digamos, una escoba, pues usted la coge bien con sus 5 dedos, una herramienta, cualquier cosa, un vaso, con 5. Si le faltara solo el pulgar, usted ya no podría agarrar. Ya no tiene esa capacidad. 5 representa totalidad, responsabilidad, la gracia de nuestro Elohim, la misericordia, la responsabilidad de nuestro Elohim con su pueblo. La Biblia habla de muchas experiencias de 5, como las 5 piedras que recoge David en el río para derrotar a los 5 gigantes que quedaban para los tiempos de David. Y ese 14 de mayo, después de que se proclama el nacimiento de Israel, 5 de la tarde, 5 ejércitos se levantan para destruir al recién nacido Israel. Y por la responsabilidad, mostrando que Israel estaba renaciendo como una obra de Elohim, no como una obra de hombres. Y por la rajén del Eterno, por la misericordia, por la responsabilidad que el Eterno tiene con los patriarcas, con sus promesas, Israel prevaleció a pesar de que no habían posibilidades de que sobreviviera. Sin embargo, nació en medio de un gran milagro, mis hermanos. Hoy muchos no creen que es que el Israel moderno no es el Israel bíblico. Hoy todavía gente sigue luchando por eso. Aún aquí en el chat hay hermanos que uno les oye en las conversaciones, en los testimonios, que no están claros en dónde están parados. No están claros qué es lo que el Eterno está haciendo. Y hablo de hermanos que debían ya estar claros en este asunto. Pero mis hermanos, este fue un incidente tremendo del día que nace Israel, del 14 de mayo de 1948. Fue una tragedia sangrienta, brutal, insoportable para quienes quedaron atrapados en el fuego cruzado. Y para ese tiempo, no fue Palestina, entre comillas, quien declaró la guerra a Israel. Fue Jordania, Egipto, Siria, Líbano e Irak. Los árabes que vivían en esa tierra simplemente siguieron las instrucciones de estos ejércitos invasores, con la esperanza de regresar a sus hogares después de que, como dicen muchos, la empresa sionista fuera rápidamente desmantelada. Mis hermanos, todo les salió al contrario. Nunca regresaron a sus casas. Quedaron atrapados e Israel sobrevivió. Nosotros podemos imaginar la angustia del exilio cuando se presentó por muchas ocasiones en los diferentes países que el pueblo yehudí se asentaba en una nación, prosperaba, enriquecían a las naciones y luego los despojaban y los echaban con las manos vacías. Eso pasó en los muchos programas que ya habíamos visto en programas anteriores, que hicimos un recorrido de todos los países de donde expulsaron al pueblo yehudí.
Está en los programas de la Guerra de Israel. Son 14 programas que hicimos con relación a esta guerra y toda la historia. Están en un solo paquete, se llama la Guerra de Israel, la guerra contra Israel. Ahí hay uno que habla de todos estos eventos que pasaron en la historia del pueblo yehudí en estos 2000 años. Y vivir en esa angustia, en ese sosiego, en ese desespero en las naciones, sin saber en qué momento se levanta un nuevo líder y los expulsa de sus naciones donde estaban exiliados. Pero esta angustia, mis hermanos, finaliza en 1948. En 1948, el pueblo yehudí comienza a regresar. Muchos que habían sido invasores, ahora sí, los que habían venido a invadir la tierra por muchos años, fueron sacados. Ellos se llevaron sus llaves de las tierras que son de Israel, pero después de que entraron para tratar de sacar a Israel, a los pocos judíos que habían regresado, nunca más pudieron regresar a esa tierra y el Eterno entregó nuevamente la tierra a sus dueños originales. 750,000 refugiados. Para 750,000 personas que fueron sacadas de la tierra, 1948 fue un desastre, como ellos lo dicen, pero así, entre comillas. Nosotros sabemos que era el cumplimiento profético de lo que el Eterno había prometido a Israel, que sería exiliado, pero luego volvería a ser reunido. Y 1948, mis hermanos, es algo muy importante en el reloj profético de nuestro Padre. Esta realidad de lo que ocurrió en 1948, del retorno de Israel de una manera legal. Israel no es un país invasor. Israel regresó, aunque Israel es el dueño original, aunque Israel es la nación original de esa tierra, no llegó a Israel, no retornó de una manera ilegal, retornó de una manera legal. Fueron las mismas naciones las que por fin aprobaron que el pueblo yehudí tuviera su propia tierra. Sin embargo, desde entonces, esto se ha visto agravado por mentiras, utilizando como influencia el mismo mundo árabe musulmán, usando testimonios, antitestimonios contra el pueblo de Israel. Hay un árabe, hay muchos árabes que uno encuentra que hablan sus testimonios, uno los encuentra por internet hoy día, imanes, líderes de mezquitas árabes, donde ellos dicen, en vano estamos luchando con Israel, en vano porque ellos son los dueños originales de esta tierra. Y así no lo quieran reconocer, ellos son los dueños de esta tierra. Muchos. Hay un árabe que recientemente estaba reflexionando sobre esto, donde él dice que si el pueblo árabe hubiera aceptado el plan de partición de 1947, en 1947 se propuso una repartición de esa tierra, de donde está Israel. Pero él dice, si se hubiera aceptado el plan de partición de 1947, lo que propuso la ONU, como parte del plan soberano de Elohim, sus vidas habrían sido mucho más fáciles. Pero rechazar los planes de Elohim nunca resulta en bendición. Y lidiar con un corazón ofendido es extremadamente difícil. Lidiar con un corazón ofendido, mis hermanos, es muy difícil.
El pueblo árabe está ofendido. Esto es una guerra muy antigua. Esto es desde los tiempos de nuestro padre Abraham. Esto es una guerra que inicia ya con Isaac, con Ismael. Y todavía vemos hoy las consecuencias. Muchos árabes dicen, sí, aquí no se debe meter el mundo. Aquí Estados Unidos no debe meter la mano. Ninguna nación debe meter la mano. Esto es un conflicto entre hermanos. Y tenemos que solucionar esto en nosotros los hermanos. Los hijos de Ismael y los hijos de Isaac. No para todos los árabes la situación es confusa. Muchos la entienden porque el Corán mismo habla de que la tierra de Israel es la tierra de los descendientes de Isaac. Entonces, los que de verdad leen el Corán van a entender. Los que se dejan llevar por la rabia, por la ira de líderes, así como Roma, por ejemplo, que cambia el Corán, como Roma cambió la Biblia, pues va a ser difícil que entiendan lo que está pasando. Ahora, todo creyente, hablando de los creyentes en las Escrituras, de los creyentes en el Elohim de Israel, todo creyente debe enfrentar una elección. Incluso los creyentes en el cristianismo. Hay mucho creyente en el cristianismo resentido. ¿Por qué resentido? Porque creían que de verdad el Eterno había rechazado a Israel y que ahora la iglesia era el nuevo Israel. Y resulta que se dieron cuenta que eso era una mentira, que no es así, que la iglesia no es el nuevo Israel, que Israel es Israel, que Israel tiene una historia de creación, una historia de exilio, una historia de restauración. Una historia en la que el Eterno nuevamente establecerá la teocracia para Israel. Y muchos están ofendidos. Uno ve muchos pastores ofendidos porque estamos hablando la verdad. Se ofenden. No puede ser así. No creemos que sea así. Pero todo creyente, o esté ofendido o no esté ofendido, tiene que enfrentar una elección. Tiene que un día hacer una elección, seguir creyendo las mentiras de las teorías del reemplazo, seguir creyendo las teologías del reemplazo y sus mentiras, o aceptar la verdad de la palabra del Eterno. O sigue resentido con Elohim, o acepta el plan de nuestro Padre. Estos dos caminos hay hoy día, mis hermanos. Y esto debe revisar. Cada uno debe revisar su corazón en eso. Si hay resentimiento contra el Creador, cada líder, cada pastor debe pensar en esto. Y tampoco puede irse contra el Creador, diciendo, no, yo voy a convertir la iglesia en Israel, entonces voy a ser el primero. No, eso no va a funcionar. Nuestro Padre tiene un plan. Él tiene un plan muy claro y Él está avanzando con este plan. Hoy, cada creyente que está ofendido, que está resentido con el Creador, porque se le hizo creer que la iglesia era Israel, sabiendo que el Eterno está restaurando a su propia nación, que esta nación no es como las otras naciones. Si hasta ahora ha creído que Israel es como las otras naciones, si aún usted mismo dice, no, es que nosotros queremos ser como las naciones, queremos ser como el cristianismo, queremos ser como el... No podemos, mis hermanos. El Eterno tiene una verdad, Él tiene un plan trazado para todo este propósito de restauración. Debemos de aceptar su voluntad. Sí, duele, pero es mejor tratar eso. Puede doler porque, claro, hay muchas posibilidades de éxito en la religión. Si no hubiera posibilidad de éxito, eso no funcionaría, pero hay mucha posibilidad de éxito. El asunto es cuánto está usted dispuesto aún a renunciar a ese éxito. Y decir, Padre, mis títulos, lo que he logrado aquí, Padre, no quiero esto, quiero solamente tu voluntad. Hoy estamos en ese momento de la historia. Hoy estamos en un momento grande de la historia, donde cada creyente o permanece resentido con Elohim, o acepta este plan del Eterno. Renuncia a la amargura y acepta la voluntad, incluso si duele. Y esto, mis hermanos, es uno de los desafíos más difíciles de la vida. Pasamos por ahí. Toca pagar un alto precio, bastante precio, hasta el odio de la familia mismo, el odio de los hermanos,
el rechazo de los hermanos con los que compartimos, de los líderes con los que servimos, pero tenemos que pagar un precio. Aquí está en juego la voluntad de nuestro Padre y Él nos ha bendecido en este camino, aunque lo pagamos caro, pero bueno, aquí estamos. Ahora, hay creyentes árabes también que han aceptado este desafío y han aceptado el corazón de Elohim para Israel. Incluso lo entienden leyendo el mismo Corán. De que eso es cierto, hay los palestinos, entre comillas, no tienen que luchar por algo que no es de ellos. Los árabes no tienen que luchar por algo que no es de ellos, porque tanto la Torá como el Corán hablan que esa tierra es la tierra que el Eterno dio a Isaac, no a Ismael, en el mismo Corán. Hoy día, mis hermanos, encontramos muchos testimonios con relación a eso. Nuestra reconciliación y unidad es lo que trae kabod, gloria, esplendor a Elohim. Especialmente cuando esto es difícil. Vemos a dónde llega todo esto. A las guerras que se producen, el no aceptar la voluntad de Elohim. Es algo sencillo. El Eterno escogió una nación que se llama Israel. 12 tribus. Les dio una tierra. En esa tierra quiere establecer un reino. Hay un Mesías, hay una Torá, hay una constitución de un reino. Y el Eterno quiere esta nación hacer que el modelo de nación que el Eterno mismo educó, perfeccionó, creó, sea el modelo para las naciones. Y eso traerá bendición a las naciones. Es ahí donde nosotros debemos llegar a aceptar esa verdad. Y esto, mis hermanos, glorifica al Eterno. El perdón no es fácil. La gente cree que perdonar es fácil. Perdonar, mis hermanos, esto estamos hablando de todo un juicio. Perdonar no es fácil. Si fuera fácil perdonar, no había tenido que morir el Mashiach. Si el perdón fuera algo fácil, el perdón es algo muy difícil. El perdón es parte de una administración justiciera del Creador muy complicada. La gente dice, no, es que Elohim tiene que perdonarnos. No es así tan fácil. La persona tenía que arrepentirse, pero no tenía cómo pagar el error del pecado. Cuando vimos los corbanot nos dimos cuenta de eso. Al hombre no le quedaba fácil. Sí, era fácil cometer el error, pero no era fácil reconciliarse. Tenía que traer un corbán. Pero no era suficiente porque cada año volvía y se recordaba el pecado. Viene Yeshua. ¿Por qué tuvo que morir? Porque perdonar no es fácil. El perdón no es algo fácil. Y por eso nosotros necesitamos entender cuando le decimos a nuestro Padre, Padre, perdóname. Perdóname por este error. Perdónanos, Padre, por este gran error de haber permanecido tanto tiempo en estas teologías del reemplazo, donde estábamos ofendiendo al Creador, diciéndole que Él es un mentiroso, que no cumple lo que dice, que su palabra no la cumplió, que Él escogió a Israel, pero un día lo desechó. ¿Cómo vamos a confiar nosotros en un Elohim así tan inestable? Mis hermanos, era una ofensa. Claro, era una ofensa, pero cuando le decimos perdón, el Eterno, bueno, para perdonar, tendría que morir. Tendría que ofrecer un sacrificio muy grande, muy poderoso, muy capaz. El perdón no es fácil, pero por doloroso que fuera, hablando ya de nuestros tiempos, 1948, es una de las grandes acciones de nuestro Padre, de los grandes milagros de nuestro Rey en nuestros días. Esto fue una acción maravillosa. Y vemos que el corazón de Elohim siempre ha sido bendecir al mundo entero a través de Israel. Y aunque el mundo ha perseguido a Israel durante todos estos 76 años, Israel ha traído mucha bendición para el mundo, en todo sentido, espiritualmente y físicamente, a través de los muchos inventos de los que hoy disfrutamos en la tierra, especialmente en la parte espiritual.
¿Cuánta bendición no hemos recibido nosotros en estos últimos años? Las redes sociales que hoy disfrutamos, la mayoría son de judíos. Todas estas redes sociales que hoy podemos aprovechar para llevar la palabra del Creador. Él sigue con el mismo plan. Nuestro Padre, Él quiere bendecir al mundo entero a través de Israel. Pero el mundo se resiste a la bendición. El mundo se resiste a Israel. Pero resistir y ponerse contra Israel solamente está deteniendo su propia bendición. El mundo está deteniendo su propia bendición. Pero la Torá promete más. No todo está perdido. Estamos desarrollando todo este plan, estamos en el desarrollo de este plan. Y hay muchas otras profecías en la Escritura sobre los países vecinos, sobre los países que hacen guerra. Se avecinan avivamientos poderosos, mis hermanos. La Escritura está hablando no solamente de avivamientos en Israel, se avecinan avivamientos en Moab, se avecinan avivamientos en Irán, se avecinan avivamientos en Misraín, en Egipto, por nombrar solo algunos, porque cuando vemos el libro de Isaías capítulo 19, ahí el profeta pinta un cuadro de un futuro glorioso para Medio Oriente, lleno de bendiciones para varias naciones, y llegará a todos, porque sabemos que la palabra de nuestro Padre se va a cumplir una por una. Cada promesa, cada profecía, cada palabra que hablaron los profetas de Israel se cumplirá. El libro de Ezequiel 47, verso 22-23, afirma que el pueblo que vive en la tierra de Israel tendrá los mismos derechos que las 12 tribus de Israel cuando esté bajo el gobierno de Yeshua. Y esto se va a cumplir. Ezequiel 47, 22-23. El pueblo que vive en la tierra de Israel tendrá los mismos derechos que las 12 tribus de Israel cuando esté bajo el gobierno de Yeshua. La tierra de Israel no es solamente el pedacito de tierra que hoy ha tomado casa de Judá. Recuerde que la tierra de Israel va desde el río de Egipto hasta el río Éufrates. O sea, muchos países árabes están asentados en la tierra de Israel. Por eso es que dice el profeta Ezequiel que el pueblo que vive en la tierra de Israel tendrá los mismos derechos que las 12 tribus de Israel cuando esté bajo el gobierno de Yeshua. Eso muestra que habrá un gran avivamiento en esos países que hoy son árabes, pero están asentados en tierra de Israel. Mis hermanos, nuestro Elohim, nuestro Yeshua, aunque Él es judío, Él es el Salvador de todos. Él es el Salvador de toda la humanidad, incluso de los árabes. Él también es el Salvador para los hijos de Ismael, porque son parte de la profecía que el Eterno le dio a Abraham. En ti y en tu simiente serán bendecidas todas las mispajot de Adamá. En ti y en tu simiente serán bendecidas todas las familias de la tierra. Era por eso que Abraham entendió claramente esa palabra que el Eterno le dio. ¿Cómo así? A ver, en mí, yo voy a ser bendición para todas las naciones. Yo soy una bendición para todas las naciones. Cuando el Eterno le dio esa palabra a Abraham. Yo, Abraham, una bendición para todas las naciones. Sí, Abraham. Tú, una bendición para todas las naciones. Y tu cera, tu simiente. Y Yeshua, pero también nosotros, los descendientes de Abraham. Yo una bendición para todas las naciones, no solamente para su nación. Usted y yo, una bendición también para todas las naciones. Y eso fue cuando el Eterno vino a visitar a Abraham, ¿recuerda? Y el Eterno estaba pensando allá, ¿cómo voy a ocultarle a mi amigo Abraham lo que yo voy a hacer? Si él es el padre de todas las naciones. Abraham, vamos, te voy a contar lo que vengo a hacer. Vengo a destruir a Sedom y Amorá. ¿Cómo así? Y luego yo no soy el padre que es una bendición para todas las naciones. Pues voy a interceder entonces por Sedom y Amorá también, porque es parte de las naciones.
Y por eso era que Abraham estaba intercediendo para que no se destruyera la ciudad, porque él entendió que es el Padre de todas las naciones. Nuestro Salvador, mis hermanos, murió por todas las naciones, incluso por los descendientes de Ismael. Ellos son parte de esta gran familia de Elohim. Nuestro Elohim no tiene favoritos en las naciones. Él escogió una nación, el modelo para llevar a cabo ese plan. Tiene un plan, mis hermanos, muy bien diseñado. Un plan que está llevando a cabo en este tiempo. Él está llevando hoy a cabo esos planes. ¿Esté usted de acuerdo o no? ¿Estemos de acuerdo o no? Él está avanzando. Lo mejor es estar de acuerdo. Ahora, nuestro Padre, Él usa a Israel para zarandear a las naciones. Y este año 1948 fue un cambio sísmico. Puso en marcha el reloj profético de Elohim. Israel, todos sabemos que es el reloj profético de Elohim. 1948 es como la alarma de un despertador. Es una llamada de atención para el mundo entero y es el cumplimiento de una oración que se había hecho por muchos siglos. A sonar el gran shofar para nuestra liberación. La oración número 10 de la Midá. A pesar de la propaganda en sentido contrario, Israel, para todos los que no sepan, Israel fue creado de manera legal y legítima. Legítima, a través de varios pasos internacionalmente reconocidos, hacia la condición de declararse el Estado de Israel. La mano del Todopoderoso guió, mis hermanos, cada paso. Y esto, conocemos la historia de la Declaración de Balfour de 1917, la Conferencia de San Remo de 1920, el Consejo de la Sociedad de Naciones de 1922, la Resolución de la ONU de 1947. Se dieron pasos. Israel no es como muchos dicen, no es que son invasores, mis hermanos. Es una nación legalmente reconocida por todas las naciones del mundo. Solo que, como nuestro Padre dice, aún así Israel no es como las demás naciones. Y no pueden querer ser como las demás naciones. Israel no quiere ser como las demás naciones. No queremos ser como las demás naciones. Queremos ser la nación de Elohim. Cuando cayó el Imperio Otomano en 1917, y Medio Oriente estaba sin gobernante, porque todo eso estaba bajo el Imperio Otomano, quienes derrotaron a los turcos en la batalla asumieron la responsabilidad de toda la zona, dividiendo los mandatos en diferentes regiones. Y por muy problemática que resultaran esas decisiones en ese momento, otorgar a los judíos el derecho a la autodeterminación ahí en Judea, o sea, de convertirse en un estado, de donde procedían, de donde habían asentado sus familias anteriormente. Eso, mis hermanos, es totalmente opuesto a la colonización. La colonización es ir y tomar tierras que no nos pertenecen. Pero Israel no está colonizando tierras. Sí se pensó en algún momento en que se debía comprar tierras por el sur de América. Así se hubiera comprado esas tierras, así Israel estuviera acá, mis hermanos, el problema seguiría siendo así. Pero es que Israel no es un colono, no está colonizando tierras, no está invadiendo tierras, está tomando las tierras que nos pertenecen. Y como les digo, no es solamente eso. Cuando vemos el pacto que hizo el Eterno con Abraham, él le dijo que era desde el río hasta el río. O sea, es muchos países árabes que están asentados ahí. Y Yeshua tomará el control de toda esa zona. Y muchos países para ese tiempo estarán en un pleno avivamiento. O sea, anhelando también el regreso del Mashiach. Y eso es lo que estamos orando en este último tiempo. No solamente por la salvación de la casa de Judá. Oramos por la salvación de casa de Judá. Pero en Judá habrá un avivamiento.
y ese avivamiento se extenderá por todo Medio Oriente, de tal manera que muchos amarán al Mashiach también. Y cuando Yeshua regrese, es como dice el profeta, entonces todos los que estén ahí, que aman a Yeshua, pues tendrán los mismos derechos que las 12 tribus de Israel, que estaremos también ubicadas en esa zona del mundo. Ahora, Hasatán, él no pierde tiempo en poner todo patas arriba. Le gusta traer confusión. Le gusta torcer la verdad y poner todo al otro extremo. Es lo que vemos en este tiempo. Queriendo decir que no, Israel son los invasores y es que los palestinos son los verdaderos dueños de la tierra. Son locuras que se inventa el enemigo y muchos caen en la trampa. Muchos caen en el engaño, como sabemos que siempre ha operado. Pero hay que encontrar los hechos por uno mismo. Hay que leer la palabra, hay que leer la historia, conocer la historia. El Eterno está haciendo su obra, el enemigo está también activo, haciéndole creer a la gente que Israel es un régimen colonial ilegítimo, de apartheid blanco, empañado en genocidio, como están tratando de hacer creer hoy. ¿Quién está detrás de todo eso? Es que Israel es un genocida, se están llevando actos de barbarie en la fama. El enemigo tratando de confundir todo esto. Estados Unidos poniéndose hoy contra Israel, llevando resoluciones a la ONU, que se detenga la guerra, que se le dé la victoria jamás, de que ellos continúen operando en Gaza. Dice, bueno, todo eso es un plan del enemigo. Pero sabemos cómo avanzará la guerra. Tenemos los profetas que nos muestran cómo avanzará toda esta era. Las naciones se irán contra Israel. Israel tendrá que mantenerse firme. Israel tendrá que mantenerse en su posición. Las naciones se unirán. Rusia se unirá contra Israel. Ya se fue contra Estados Unidos. Irán, Irak, todas esas tierras que se levantaron en el 48 se levantarán contra Israel. Pero en últimas, ¿qué dice el profeta? Intervendrá el mismo Creador en esta guerra final para dar la victoria definitiva a Israel en el final de este tiempo. Esto, mis hermanos, es lo que estamos viendo en este tiempo. Aceptar, mis hermanos, estos planes de Elohim para Israel. Una persona que acepta los planes de Elohim para Israel resultará en condenación. O sea, el mundo se irá contra él, porque hoy todo el mundo quiere que se vaya contra Israel. En el libro de Joel, estas últimas escrituras, en el libro de Joel 3:2 dice, al valle de Josafat, que significa Adonai juzga, yo entraré en juicio allí. O sea, es cuando el Eterno mismo va a intervenir esta zona. En el valle de Josafat, yo entraré en juicio allí por mi pueblo, a favor de mi pueblo, mi heredad, Israel, a quien ellos dispersaron entre las naciones y después dividieron la tierra. Esto es lo que pasó. La tierra es la tierra de Israel. Las naciones dispersaron a Israel entre las naciones. Después se dividieron la tierra, se repartieron la tierra. Ahora el Eterno está trayendo otra vez a su pueblo, a su tierra, y están diciendo que son invasores, colonos, siendo que son los dueños originales. Esto es lo que nosotros necesitamos conocer, estas escrituras. En el libro de Joel 3:14 dice, tales inmensas multitudes en el valle del juicio, porque el día de Adonai está sobre nosotros en el valle del juicio. Se amontonarán alrededor de Israel, y lo que estamos viendo es un preámbulo a la última guerra, a la guerra de Gog y Magog. Y toda la lucha, como dice el Eterno, es aquí por las tierras que el Eterno dio a su pueblo, pero que el enemigo quiere robarlas, haciéndole creer a la humanidad que los dueños originales ahora son los invasores. Tales inmensas multitudes, muchos ejércitos, como dice el libro de Revelación, se juntarán al final del tiempo.
A Israel no se le vence. A Israel no se le puede vencer. Así las naciones digan, sí, es que todos, vamos a hacer una confederación mundial, todas las naciones contra Israel. Israel no será vencido, porque llegará el momento en que el Eterno mismo va a intervenir. Tales inmensas multitudes en el valle del juicio, porque el día de Adonai, cuando Él comienza a intervenir en esta guerra, está sobre nosotros. Estamos a muy poco de ver la intervención de Elohim. O sea, hay un plan que nuestro Padre dice que será un odio global hacia su pueblo, la niña de sus ojos. Un odio global. Esto se va a ir extendiendo en esta manera. Zacarías capítulo 12, 2-3 dice, yo haré de Jerusalén postes de puertas tambaleantes para todos los pueblos a su alrededor, y en Judá habrá un asedio contra Jerusalén. Cuando ese día venga, yo haré de Jerusalén piedra pisoteada para todos los pueblos. Todos los que la pisoteen se burlarán totalmente y todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. Uno ve que todo esto está preparándose, todo esto es lo que se está dando. Israel, mis hermanos, es una prueba de fuego para la condición de nuestros corazones. Es aquí donde nosotros debemos aprovechar y que ese fuego, mis hermanos, pueda quemar nuestros corazones. Toda impureza. Los juicios del Eterno han comenzado y como Él dice, comenzarán por la casa. La casa es Israel. Son una prueba para la condición de nuestros corazones. ¿De verdad nuestros corazones están alineados con el Creador? Un corazón que está odiando a Israel, un corazón que no reconoce a Israel, es un corazón que está en malas condiciones. No importa cuánto diga, no es que yo amo, como dice el cristianismo, es que yo amo a Jesús, es que yo lo adoro. Mis hermanos, mientras su corazón no sea sano con relación a Israel, tiene problemas con el Mesías. Es que el Mesías murió fue por Israel. Yo fui enviado solamente por las ovejas perdidas de la casa de Israel. Él primero murió por su nación y luego para reunir en uno a todos los exiliados y los de las naciones también que se sometan a Él y que amen a Israel y que se unan a Israel. La elección de Israel por parte de Elohim y los acontecimientos de 1948 a menudo, mis hermanos, causan envidia y amargura para muchos. Cuando surge eso en el corazón, envidia, amargura, cuando surgen estos sentimientos, eso proviene de un corazón que está inseguro acerca del gran amor de Elohim. Lo que el Eterno está haciendo es afianzar nuestros corazones en Él, para que veamos la fidelidad de Él a su palabra. Que si Él amó así a Israel, aunque como nación fuimos tan tercos, rebeldes, así, mis hermanos, es la profundidad con la que Él nos ama a cada uno de nosotros. Lo importante que somos para Él, somos la niña de sus ojos. Cuando surge cualquiera de estas cosas por el regreso de Israel desde 1948, cuando hay amargura, cuando hay envidia, cuando hay insatisfacción allá en el subconsciente, ¿cómo así? ¿Por qué Israel? ¿Y qué tiene Israel que no tenga yo? Cuando hay ese tipo de cosas, mis hermanos, es porque hay insatisfacción con el Creador. Sí, Él es el que está haciendo toda esta obra. Todo lo que estamos viendo es una obra de Él. Él está poniendo en marcha su plan. Nosotros debemos entender una cosa. Él es el que nos está involucrando en su plan. Él no me está pidiendo permiso para llevar a cabo su plan. Él lo que me está diciendo llamado, ¿quiere cooperar conmigo? A ver, venga. Pero aquí se hace lo que yo quiero. Aquí se hace lo que el Eterno quiere. Él nos involucra en su plan.
y Él es el que ordena sin necesidad de mi aprobación. Yo solamente le digo, amén, Padre, avanza. ¿Qué tengo que hacer? Ordena, que yo estoy aquí para obedecer. Hoy, después de tantos años, mis hermanos, nuestro Padre, nuestro Rey, nuestro Yeshua, Él está llevando a cabo sus planes. Ya sea que las naciones estén de acuerdo o no, ya sea que el mundo esté de acuerdo o no, ya sea que usted o yo estemos de acuerdo o no, lo que tenemos que ver es que Él está llevando a cabo sus planes. Esa elección soberana que Él hizo de Israel, de establecer su autoridad sobre la tierra a través de esta nación, mis hermanos, esto nos desafía a todos. Y hoy más que nunca debemos nosotros tener suficiente fe, confianza, emuná, para creer en su justicia, para creer en su amor. Incluso cuando Él toma decisiones que nos resultan difíciles de entender. Cuando regrese Yeshua, cuando regrese el Rey, ¿qué dijo Yeshua? ¿Encontrará fe en la tierra? ¿Encontrará esa seguridad en Elohim? Antes en mí había inseguridad. Cuando comencé a conocer al Elohim de Israel, mis hermanos, toda inseguridad en mí pasó. Porque a mí me asombra la fidelidad del Creador, me asombra lo fiel que Él es a sus planes, a sus promesas, a sus profecías. Y lo que estamos viendo hoy día de Israel, Israel está siendo usado por el Eterno como un trillador. Isaías 41:15 dice, he aquí, yo te convertiré en horquilla de trillar nueva, con dientes afilados y puntiagudos, para trillar los montes y triturarlos hasta hacerlos polvo, para dividir a las naciones. Hoy es eso lo que está pasando. Toda esta división de las naciones. Y uno dice, qué cosa tan impresionante la soberanía del Creador. Parecía que Europa estaba siendo tomado por todos estos movimientos que apoyan a Israel, que apoyan a los palestinos, pero nosotros estamos viendo cómo la política de Europa cambió de un momento para otro, y los nuevos líderes que están levantando son líderes que están a favor de Israel. O sea, viene esta trilla, viene esta separación para poder juzgar, como dice el libro de los Salmos. Los malos tienen que manifestarse para que puedan ser juzgados. Y nuestro Padre es muy sabio en lo que Él está haciendo. En el libro de Bereshit capítulo 12 también muestra esta división basada en nuestra respuesta a Israel. ¿Qué dice Bereshit capítulo 12? Bendecir a quienes te bendicen y maldecir a quienes te maldicen. La gente puede decir, no, pero yo no maldigo a Israel. Es que maldecir a Israel no es solamente decir, como dijo Chávez, las frases que él usó. No, oponerse, no estar de acuerdo, no orar, no alinear nuestro corazón con lo que el Eterno está haciendo. Eso es maldecir a Israel. Hasatán, mis hermanos, que Yeshua lo reprenda, siempre se opondrá vehementemente a los propósitos de Elohim. Por lo que no debería sorprendernos que el recogimiento de Israel, la restauración de Israel, el recogimiento de todas las naciones, como el Eterno dice, que Él esparcirá, pero también luego recogerá a Israel. Ese recogimiento de Israel que está haciendo hoy el Eterno en las naciones, este tema, mis hermanos, este tema es de los temas más debatidos en este día. Hoy, en este tiempo, el cristianismo no cree que el Eterno esté recogiendo a Israel. Muchos no creen. Desde 1948, mis hermanos, esta obra de recogimiento de Israel se está llevando a cabo. Todo esto que está pasando en este tiempo con todos los ministerios que el Eterno ha levantado para hablar con relación a este propósito de Israel. Esto, mis hermanos, es una muestra de esta obra que está haciendo nuestro Padre, y es el tema más debatido, más hablado,
Este tema está por todo lugar, hermano. Este tema está debatido. La gente, muchos se están oponiendo. Es el tema que hay pro y contras en este tiempo también en muchos lugares. Lo que vemos es que los acontecimientos proféticos se están desarrollando exactamente, mis hermanos, como nuestro Elohim dijo. Y el mal nos odia, el enemigo nos odia y los malos nos odian, pero todo está aconteciendo conforme al plan de Elohim. Nuestro Padre no está esperando el permiso de nadie, ni el mío, ni el suyo, ni el de ninguna nación. Él no está esperando ni pidiendo permisos a la ONU, a nadie, mis hermanos. Él no se somete a todas estas leyes. Hay una agenda. Por el contrario, todas estas instituciones están sometidas bajo el control de nuestro Padre. Así que no nos preocupemos porque los planes de nuestro Padre son perfectos. Y está en el corazón de nuestro Padre bendecir, mis hermanos, al mundo entero a través de Israel y bendecir de manera personal a aquellos que bendicen a Israel. Lo que tenemos que hacer es mantenernos fuertes, seguir el plan del Creador. Cada uno de nosotros, mis hermanos, es testigo que entre más fuertes seamos en traer bendición para Israel, entre más fuertes seamos en nuestros ministerios con relación a Israel. Yo he oído de algunos, personalmente he hablado con algunos morín, que ellos dicen, no entienden todavía y dicen, no hermano, yo no soy aquel que está continuamente golpeando el hombro de los judíos. Dicen así como, no soy un lambón, por ejemplo en Colombia dice, un lambón con la gente, de darle la palmadita en el hombro. Muchos maestros dicen así, yo le digo, es que ustedes no entienden entonces el gran programa del Eterno. No es que estemos aquí dando palmaditas en el hombro del Yehudí, amamos al Yehudí, pero aquí estamos es por causa de que nuestro Padre está llevando a cabo su agenda, una agenda mayor. Y el Eterno nos había hablado ahí en Bereshit 12:3, bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Cuánta bendición, mis hermanos, hemos experimentado. Cuánta bendición. Entre más nos alineamos a este propósito del Eterno, entre más conocemos este propósito, más bendición en todo, en el ministerio, más bendición para los hermanos, más bendición en todos los sentidos, mis hermanos, en nuestros hijos, en nuestras familias. Demasiada bendición, mucha bendición. ¿Qué tal que nosotros de verdad fuéramos uno, completamente uno, mis hermanos? La bendición vendría de manera sobreabundante. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. En ti y en tu simiente serán bendecidas todas las familias, todas las mispajot. La mispajot es toda la familia, padre, madre, abuelos, hermanos, tíos, sobrinos. Esta es nuestra mispajá. En esta generación serán bendecidas todas las mispajot de Adama. Oh, nuestro Rey Yeshua, te bendecimos en esta mañana, Padre, por semejante plan, por este tremendo plan, Padre, de redención, de salvación, que tú, Padre, nos has revelado. Te bendecimos, amado Yeshua, porque tú eres la simiente de Abraham. Tú eres el que nos estás despertando, tú eres el que has traído este despertar, es tu Ruach. Padre, que se ha derramado sobre nosotros para causar este despertar en esta generación. Queremos alinearnos al 100%, Yeshua, con tu plan. Queremos ser aquellos que cooperan 100% con este propósito. Si en el pasado nos dimos, Padre, por algo que no era la verdad, en este tiempo queremos, Padre, hacerlo alineado con todo lo que está pasando, con el desarrollo de tu plan, con la ejecución que tú estás llevando a cabo de este plan maravilloso de restauración de Israel, de reunir a Israel, de hacer efectivo este plan de redención. Y como dice tu palabra, al final todo Israel será salvo. Todo Israel reconocerá que Yeshua es el Mashiach y regresará y reinará, Padre, sobre todas las naciones.
Amén.